Bueno, Cristiano, te devuelvo la palabra inmediatamente, pero déjame que recuerde antes que dé un consejo para la gente que está con problemas económicos, que puede tirar de una ayuda que se llama Préstamos Madrid. Bueno, si están llegando ustedes a fin de mes con problemas, si tienen una situación difícil económica, bueno, si no consiguen ver la luz y están totalmente asfixiados en materia financiera, bueno, pues si tienen esas dificultades, en Préstamos Madrid tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos pueden solventar sus dificultades económicas y lo están haciendo ya, de hecho, con miles de españoles en la misma situación que usted. En www.prestamos-madrid.com. Ese guión, el guión de toda la vida, el guión intermedio, el normal, el que va a media altura. Bueno, en prestamosmadrid.com resuelven sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses. Se lo repito, el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de este programa, de Con España a Cuesta. Bueno, tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuérdelo, regístrense en www.prestamos-madrid.com y solo si se identifican como seguidores de Con España a Cuesta, se lo repito, obtendrán ese primer préstamo sin intereses. El guión, se lo recuerdo, el guión medio, el de toda la vida. Bueno, que te había dejado con la palabra en la boca, Cristiano. No, básicamente estábamos hablando anteriormente del comunismo y me acordé, ¿no?, de una resolución del Parlamento Europeo. Por Enrique Santiago, ¿verdad? Claro, una resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año pasado, de 2019, y condenaba, Europa condena el comunismo, el estalinismo, y creo que el señor Iglesias y este gobierno que tiene tintes comunistas tiene muy difícil el presentar un plan sólido a la Unión Europea y que se lo aprueben para salir adelante, porque vuelvo a decir, la emisión de deuda que haga España la va a tener que comprar el Banco Central Europeo en gran parte para poder pagar el coste, ¿no?, de esta reconstrucción. Así que yo sí que valoro las políticas con propuestas, argumentadas, detalladas, y quisiera salir de la crispación y de la búsqueda de titulares que estamos viendo en la política actual. Entonces, con esto de la prórroga del estado de alarma, es verdad que hemos visto un interesante debate en nuestro país sobre si votar que sí, votar que no, si es capaz Pedro Sánchez de consensuar medidas. Es verdad que han hecho los decretos de una forma un poco torticera, porque han vinculado todas las medidas al estado de alarma, y es verdad que si decayera sin un plan B sobre la mesa, crearía una situación complicada, pero me parece muy imprudente por parte del presidente Sánchez no tener un plan B. Es que su obligación como presidente del gobierno es tener un plan B, un plan C y todos los planes sobre la mesa para poder gobernar el país. Se les ha dado un voto de confianza para desvincular los ERTE, desvincular una serie de cosas del estado de alarma, y vamos a ver si la van a saber aprovechar. Yo lo que leí entre líneas de la rueda de prensa de ayer de Sánchez es que va a volver a pedir una prórroga del estado de alarma, va a buscar la cogobernanza con las comunidades autónomas, por lo tanto va a contentar en cierto modo a los nacionalistas, como ya lo está haciendo con el Partido Nacionalista Vascos, dándoles ciertas medidas de privilegio a la comunidad autónoma vasca para poder, por ejemplo, tener cosas de movilidad comparado con otras comunidades autónomas que no lo tienen. Pues si va en esa dirección, posiblemente en esta prórroga nueva no necesite el voto de Ciudadanos y pueda contar con el voto de los nacionalistas. Pero ese no es el objetivo real. El objetivo real de darles un balón de aire al Partido Socialista era buscar consensos, buscar acuerdos, desvincular las medidas económicas del estado de alarma, y eso no lo está sabiendo hacer el gobierno. Y eso es lo que le preocupa a la sociedad. A la gente le preocupa saber si va a cobrar el ERTE, porque muchos no lo han cobrado todavía. La gente le preocupa si va a poder abrir sus negocios, y todo eso sigue siendo una incertidumbre después de casi 2 meses que llevamos de confinamiento. Entonces, la política está para resolver problemas, no para crear más problemas, y lo que está haciendo Sánchez día a día es crear problemas, porque no hay una voluntad real de llegar a acuerdos para solucionar la situación tan dramática que estamos viviendo. Dejadme que os lea y que les lea a todos los telespectadores un tuit de Enrique Santiago, esta persona que la vamos a tener como número 2 por debajo del siempre, me tomo de ironía evidentemente, muy bien formado Pachi López. Enrique Santiago, ¿vale? El número 2 de esa Comisión para la Reconstrucción. El tuit publicado el 24 de marzo, hace nada de este año, 24 de marzo de 2020. Atención a lo que plantea esta persona, comunista por excelencia, amigo de castristas por excelencia, con respecto a lo que tiene que hacer en ese pacto, en esa Comisión de la Reconstrucción. Dice el tuit lo siguiente: a nivel económico, el COVID-19 no está respaldando una desenfrenada fluctuación, sino, atención, agárrense a la silla, que empieza aquí el discurso del amigo, sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos.
que da un respiro a 40 años de maltrato a la naturaleza. Enrique Santiago, el hombre que va a tener un papel decisivo en nuestra reconstrucción, considera que el COVID-19, repito la última frase, da un respiro a 40 años de maltrato a la naturaleza. Han muerto entre 40.000 y 45.000 personas. ¿Usted a qué considera naturaleza? ¿Al comunismo? ¿A qué lo considera? Este es el señor que tiene que poner las bases de la reconstrucción. Es que lo voy a repetir porque es que lo he visto el tuit y todavía no doy crédito. Voy a repetirlo entero. A nivel económico, el COVID-19 no está respaldando una desenfrenada fluctuación, sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos, que da un respiro a 40 años de maltrato a la naturaleza. Voy a omitir más calificativos porque sobreentiendo que él también es naturaleza. Jesús Ángel. Sí, pero es que eso es muy importante lo que acabas de leer tú, porque esta es la teoría que está implantando el Partido Comunista Chino a nivel mundial. Es el relato que está poniendo el Partido Comunista Chino a nivel mundial. ¿Cuál es la teoría del Partido Comunista Chino? Lógicamente que ellos no crearon este virus, ni que lo tenían como una especie de arma biológica para defenderse, y que el virus pues salió de la propia naturaleza pues tras... bueno, pues casualidad, es una mutación natural. Esa es una teoría que está metiendo el Partido Comunista Chino. Porque luego además el Partido Comunista Chino quiere hacer ver, ocultando toda la información y toda la cronología, porque ya lo dijimos el otro día, ayer en El Mundo al Rojo, hay 2 casos de coronavirus. En Suecia dice que llegaron en noviembre, en España se ha demostrado que hemos tenido el primer caso ya de coronavirus en noviembre, en Wuhan, cuando se celebró las Olimpiadas Militares, ya vinieron los deportistas franceses, ya vinieron enfermos a Francia. ¿Qué es lo que pretende China y el Partido Comunista Chino, que es digamos, los jefes de todos estos? Pues que el relato comunista es primero que los chinos han sido capaces de enfrentarse a virus mil veces mejor, con muchísimos menos muertos y muchísimos menos contagiados que Occidente, y Occidente es donde se demuestra que las libertades y la forma de gestionar y el capitalismo en general pues está desfasado frente al comunismo que viene de China. Y además aderezado con ese nuevo ecologismo que también va metido, porque lo hemos visto con el señor Monedero. El señor Monedero también iba diciendo que este virus es una reacción de la madre tierra contra el propio hombre. Y no, señores, esto no es una reacción de la madre tierra, ¿no? Esto es que el Partido Comunista Chino, estaba haciendo ensayos con armas biológicas en Wuhan y se le escapó el virus, y el virus se ha expandido por toda Europa. Esto es que los comunistas chinos, en vez de informar al conjunto de la sociedad mundial, ocultaron la información hasta el último momento, y cuando ya esa información, y ya empezaron a decir de la gravedad del asunto, el virus ya estaba esparcido por todo el mundo. ¿Y dónde terminamos siempre? Qué curioso, en el comunismo. ¿Y quién es el jefe ahora mismo, los jefes de toda esta patulea infecta de comunistas? El Partido Comunista Chino, que es el que está dominando Venezuela, por activa y por pasiva, y de alguna forma Cuba. Y por lo tanto, si esta gente depende de Venezuela y de Cuba, en España, al final, el señor Iglesias, que es el chico de recado de Venezuela, España pues sigue los criterios por medio del señor Iglesias y del señor Santiago del Partido Comunista Chino, el relato del Partido Comunista Chino. Pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza, no, esto tiene que ver con la mano del hombre y con la mano de los comunistas, que les importa un pimiento matar a miles de personas con tal de quedarse con la hegemonía mundial y destruir a Occidente. Y Occidente, que yo sepa, España forma parte de Occidente, de las potencias occidentales. De esta gente tienen que salir los criterios supuestamente técnicos para que reactivemos nuestra economía, para que las persianas de sus restaurantes se vuelvan a levantar, para que ustedes puedan llevar a sus hijos de una forma totalmente normal, ordinaria y cotidiana a los colegios, para que no haya adoctrinamiento inyectado por ellos en los colegios. Por cierto, el otro día publicamos una noticia de OK Diario, una persona en un colegio, en un instituto en Valencia, lanzaba una serie de consignas y les lanzaba a los alumnos menores de edad un debate sobre ¿es responsable o son responsables los recortes en materia de sanidad de las muertes del COVID?
Y la lectura recomendada había un vídeo que todo era totalmente contrario a Donald Trump, no sé qué tiene que ver eso con los recortes españoles, pero bueno, ahí lo metía el personaje, qué más da, venga, si ya puestos a adoctrinar todo el chorizo entero. Y había dos lecturas. La primera lectura era el PP es el responsable, perdón porque bailará alguna palabra, pero vamos, más o menos era así, es el único responsable de los recortes que han denostado la sanidad española. Esa era una de las lecturas recomendadas. La otra era los recortes se elevan a no sé cuántos millones y apuntaba efectivamente al PP. El señor en cuestión, el profesor valenciano, ya estaba en las listas de Compromís. O sea, esto es lo que ellos creen. Bueno, pues los que van a definir todos los criterios a partir de ahora para hacer este tipo de cuestiones y otras van a partir de estos grupos de expertos. O sea, preparémonos para la que nos viene. La verdad es que hasta que los políticos en general no haya un pacto de Estado y quitemos las manos de la educación, porque no hay forma de garantizar el futuro de nuestro país y la prosperidad si no tenemos una educación de calidad, y si cada partido político intenta imponer a través de la educación su ideología o su doctrina, tenemos un problema. Y en España, con 17 sistemas educativos distintos, tenemos un problema grave. Y en esta pandemia se está viendo, porque además vamos a verlo ahora a lo largo de la desescalada, cómo va a haber 17 sistemas distintos de desescalada, 17 comunidades autónomas con medidas diferentes, y va a ser muy complicado a nivel además jurídico, porque va a haber una especie de, digamos, no digo vacío legal, sino, vamos, dudas jurídicas serias respecto a qué va a prevalecer, porque el BOE va a decir una cosa, las comunidades autónomas van a decir otras, y a ver el ciudadano de a pie, que tiene la responsabilidad de saber qué puede y qué no puede hacer, qué va a actuar, ¿no? Cómo va a actuar el día de mañana. Y nosotros en esta crisis tenemos que leer, tenemos que aprender para construir el día de mañana. Y lo que no podemos tener es 17 sistemas sanitarios gestionados de forma descoordinada por parte del Ministerio de Sanidad, porque cuando ha asumido el mando único se ha visto la catástrofe porque no tenía experiencia de gestión. No podemos tener sistemas educativos distintos y de diferente calidad porque tenemos que garantizar una educación excelente en todo el territorio. Tenemos que aprender de todo lo que ha ocurrido. Tenemos que, por ejemplo, generar industria que nos permita tener material sanitario en caso de epidemias como esta. Tenemos que potenciar otro tipo de sectores y otro tipo de industrias. Tenemos que modernizar el país, tenemos que apostar por el teletrabajo. Yo mencionabais anteriormente lo de la naturaleza. A ver, a mí me parece muy desacertado ese tuit y muy desacertadas estas palabras, pero tenemos que pensar el día de mañana si medidas de teletrabajo, de conciliación familiar, van a ayudar a la naturaleza, al medio ambiente. Sí, pero lo que no podemos olvidar es que aquí han muerto miles y miles de personas, que estamos en una situación de una crisis sanitaria durísima en todo el planeta, que tenemos una crisis económica ya instalada en nuestro país, y en todo el planeta también podemos decir que va a haber una dura crisis económica, y estos señores no pueden estar emitiendo este tipo de mensajes. Pero es fundamental aprender de las crisis. Las crisis generan oportunidades. Yo sé que hay personas que han perdido a seres queridos y es muy complicado hablar de oportunidades, pero tenemos que modernizar el país, tenemos que aprender de esto, tenemos que recuperar sanidad como competencia para el Estado para garantizar una gestión eficaz en caso de un rebrote o en caso de una futura epidemia. O aprendemos de esto, sinceramente parecemos tontos, por no decir otra cosa peor todavía, porque si no somos capaces de corregir los errores, no sé, la sociedad se va a sentir muy decepcionada. Pues si te chirriaba el tuit, prepárate para este vídeo. Enrique Santiago, se lo repito, número 2 de la Comisión para la Reconstrucción de España a partir de ahora. El número 1 es Pachi López, ¿eh? Número 2, El Elemento. Sí. ¿Tú te irías mañana no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Sí, ¿Lenin? Indudablemente. ¿Sí? Si se dieran las condiciones, ¿Y haríais indudablemente, lo mismo que hicieron los Lenin con el zar? Si se dieran las mismas condiciones, por ¿Lo supuesto. liquidaríais? Bueno, eso ya depende de lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Eso no es, quiero decir, tú los procesos revolucionarios no los haces para matar un zar, ¿no? Ni para que, evidentemente, claro, eso es algo bastante anecdótico en el devenir de la historia. Hombre, claro, te cargas a una persona y es anecdótico, hombre, claro, si eres de izquierdas, hombre, claro, hasta ahí podíamos llegar. Lenin, la persona de la que habla y que por lo visto es su héroe, bueno, pues esta persona en la etapa denominada como la etapa del terror rojo, que era la etapa en la cual él tuvo la influencia máxima y él estuvo al frente de todo el aparato, dejó 1 millón de muertos. Muertos por criterios políticos, asesinatos. Muertos por criterios políticos, por criterios religiosos. El responsable de ese 1 millón de muertes era Lenin, el héroe del reconstructor de España, Enrique Santiago. No sé, yo, de verdad, o sea, con la izquierda es imposible saber dónde está el límite.
O sea, cuando dices, no hombre, no, ya se han pasado, han dejado un país desprovisto de mascarillas, de test, nos lanzan a una situación dramática, da lo mismo, no tienen fin, da lo mismo. O sea, el concepto vergüenza no existe para ellos. O sea, que he destrozado España. No, prepárate que voy a aprovechar el destrozo para implantar mi sistema dictatorial. Yo Pedro Sánchez le conocía en la etapa en la que estuve en Veo, lo tenía de tertuliano, llegué a la conclusión de que lo mejor que podías hacer en una cena de amigos era no darle el fondo, lo digo literalmente, porque era capaz de confundirse 100 más 100 y tenía dudas. Lo digo literalmente, pero tengo la sensación de que ideológicamente él no existe. Le da lo mismo, con tal de seguir utilizando el Super Puma, el Falcon, darse vueltas, que las cámaras le miren. Lo que más le puede gustar en el mundo es que le rebote la mirada a un espejo. Ese es su sueño. O sea, él está convencido de que es el hombre más guapo del planeta, de que es el tío más esbelto, más erguido, el más atractivo, es un fuera de serie, está convencido. No en materia intelectual, no, ahí no busquen nada. Pero ideológicamente yo estoy convencido de que no es tan radical y lo traté personalmente. El problema es que él está dispuesto a vender lo que haga falta con tal de él continuar con esas prebendas en la Moncloa. Y le está entregando el poder a esta gente. Y estos no son como él. Estos que son los dueños reales en estos momentos de la Moncloa, estos no son como él. Estos harían cualquier cosa con tal de implantar su manual comunista. El otro es el del manual de la resistencia para utilizar el Falcon. Estos son el manual del comunismo, de la dictadura comunista. Nadie en su sano juicio reivindicaría la figura de Lenin. Nadie en su sano juicio, a menos que fuese un aspirante a lo que fue Lenin. O sea, es terrorífico. Yo, vídeos como este, bueno, por mostrar un vídeo como este o por hacer una declaración como esta, Twitter te retiraría la cuenta 500 veces si fueses una persona de derechas. Ahora, si eres una persona de izquierdas, puedes reivindicar a un asesino, con todas sus letras. A un genocida directamente. Y además hay que tener una cosa muy importante, es que los bolcheviques no se levantan contra el zar, porque ya había un estado parlamentario, se levantan contra Kerensky. ¿Qué quiere ser Pedro Sánchez, el nuevo Kerensky? Y llevar a los bolcheviques al poder como los llevaron. Lo cierto es que durante la Guerra Mundial se acabó con el fascismo, se acabó con el nazismo, pero continuó un totalitarismo que fue el comunismo. Y el comunismo, que parecía que había acabado con la caída del muro de Berlín, pues la gente, la derecha, sobre todo el centro derecha, muy acomplejados, le han dado vida sin darse cuenta que es una ideología que es un problema para la humanidad. Y ahora mismo tenemos al comunismo en el siglo XXI más fuerte que nunca. A punto, la principal potencia del comunismo, que son los chinos, a punto de quedarse con la hegemonía mundial aprovechando esta crisis de la pandemia. Y volvemos a lo de antes, es que esta gente aprovecha cualquier cosa con tal de llevarse, pues, de aplicar sus tesis. Aquí en España está claro lo que va a pasar si no echamos del poder a este señor y a su socio, porque es que el señor Iglesias es una franquicia de Venezuela y de Cuba, es un señor que está puesto ahí con la ayuda de Venezuela y de Cuba. Por lo tanto, no se entiende que en un país como España, que es una de las principales potencias de Europa, tengamos a un agente al servicio de países extranjeros, que se ha demostrado por activa y por pasiva. Y no entiendo cómo un presidente de gobierno, sea el socialismo, con Felipe González dejó el marxismo al lado para irnos a la socialdemocracia, pero este tipo ha llevado al socialismo al siglo XIX, al marxismo puro y duro, y además con unas tintes radicales brutales, y se siente pues muy cómodo con el señor Pablo Iglesias. Y esto es muy grave porque ya vimos dónde llevó cuando en el año 36 los socialistas, lo vimos perfectamente, se radicalizaron, junto a los comunistas, y nos llevaron a una guerra civil, y vimos lo que le pasó al Partido Socialista, cómo los comunistas se cogieron, lo fagocitaron literalmente y se quedaron con el poder, y tuvo que ser el general Casados al final de la propia guerra civil, al año 39, por las calles de Madrid, para los mismos socialistas luchar contra los comunistas para acabar con la guerra. Es que estamos hablando de cosas muy serias, de pensamientos muy peligrosos para la sociedad. Aquí los medios de comunicación, como la Sexta, la Cadena Ser, etcétera, están jugando con fuego, porque nos están trayendo a este país algo que hay que exterminar de raíz, que es el comunismo, que es el mal por principios. Y esto no es cuestión de consensos ni de nada por el estilo, estamos hablando de algo muy peligroso, y si no, que se lo digan a los cubanos, y si no, que se lo digan a los venezolanos, y si no, mejor que se lo digan en
China, que se está cometiendo constantemente matanzas, que tienen a miles de personas en campos de concentración, que han esquilmado África y ahora vienen para Europa. Es que esto es muy serio. Y fíjate, lo decía hace un momentín, Cristiano, vamos a ver, nosotros desde aquí lo decimos y nos enfrentamos a una opinión pública inyectada durante años, en concreto desde la implantación del sistema de inoculación a través de la opinión pública que diseñó José Luis Rodríguez Zapatero. En Europa han determinado que son planteamientos que tienen que ser recordados como lo que son, como que cometieron 100 millones de asesinatos. O sea, eso en Europa. Estos mismos que dicen que son europeístas, la propia Europa les ha recordado que el comunismo dejó esa herencia letal y manchada de sangre. Ahora yo, no me extraña, voy a hacer simplemente un repaso, te doy ahora la palabra, Cristiano, de las medidas que están saliendo de los técnicos expertos en esta cuestión, en la desescalada, que está reclutando el gobierno. En este caso no son estos son para la reconstrucción, tiene otros para la, no sé, si eso es para la reconstrucción, estos deben ser para la destrucción, no lo sé, pero bueno, para la desescalada. Atención a una serie de noticias y juzguen ustedes si nos estamos inventando el hecho de que son criterios técnicos o si consideran ustedes que lo que les vamos a narrar, que son noticias, hechos, son criterios técnicos, júzguenlo ustedes. Vamos con algunas de esas noticias. Atención, primera noticia, bueno, el documento oficial de Sanidad, donde se recoge esa desescalada. Dice que no se van a hacer test a los asintomáticos. Lo pone literalmente. ¿Perdón? ¿Cómo hace usted una desescalada técnica y científicamente sin saber quiénes son las personas que pueden contagiar y cuáles no? Dicen, no, en el propio documento dice los asintomáticos, es decir, aquellas personas que no tienen síntomas, dice, no son focos potenciales de contagio. Dice, ¿perdón? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Pero qué tipo de majadería es esa? O sea, hay documentos del gobierno chino, de los científicos chinos, diciendo que el 80, 85, 87% de los casos de contagio proceden de asintomáticos, precisamente porque como son asintomáticos, nadie cuenta con ellos, no es una persona que vaya tosiendo por el camino, no es una persona que se sienta tan mal que se quede en su casa, no, son los que van caminando normales, pero ellos no tienen síntomas, pero van contagiando con el virus. Bueno, aquí ni un test, fuera, esto es científico o es político. Vamos con otra noticia, con la segunda que hemos extractado de este proceso. Bueno, Sanidad inicia esa desescalada, atención a esta, sin permitir ni siquiera que se tome la temperatura por protección de datos. La Agencia de Protección de Datos, con muy buen criterio y cogiendo simplemente la legislación, dijo, oiga, esos arcos de detectores de temperatura, cuando ustedes cogen con nombres y apellidos a la gente y los identifican con su temperatura y los marcan como posibles enfermos, están cogiendo datos privados de su sanidad. Pero la Agencia Española de Protección de Datos hizo los deberes y le dijo al Ministerio de Sanidad, curse usted las reformas necesarias, hable con nosotros, haga lo que tiene que hacer legislativa, regulatoriamente, para que esto deje de ser un problema y podamos poner esos arcos, detectores de temperatura. No han movido un dedo. Van a ir los trabajadores a los sitios y no se puede poner un arco detector de temperaturas. ¿Pero por qué? Porque no han querido. Vamos con otra noticia. Sigan ustedes pensando si esto es técnico, científico, inepto. Bueno, sigan ustedes planteándolo. Bueno, Sánchez miente a la Organización Mundial de la Salud. Toma ya. Reduce un 20% los muertos que está dando Simón en España para que les autoricen, para que quede bien la desescalada ante una autoridad nacional. ¿Perdón? O sea, han ocultado 1 de cada 5 muertos de los que se remiten en los datos oficiales a la OMS, para que la OMS cuando nos mira diga, ah, vale, joder, los españoles lo están haciendo de maravilla. ¡Hala, fuera controles! De esa manera ya no sabemos ni cuántos están cayendo, ni si hay desescalada, si no hay desescalada. Y otra noticia, solamente de verdad, por ir cogiendo al tuntún, de las que están saliendo totalmente oficializadas, con datos totalmente cotejados y comprobados. El chantaje de Sánchez a las autonomías del Partido Popular, si no suben los impuestos, les van a dar menos dinero del fondo de 16.000 millones para combatir el COVID. ¿Pero perdón? O sea, pero ¿esto también es científico y técnico? Oye, que tú tienes los impuestos bajos, menos dinero. O sea, si tienes los impuestos bajos, ¿tienes menos contagios? O sea, pero ¿cuál es la forma de actuar? O sea, no me extraña que esté Enrique Santiago ahí, no me extraña. La verdad es que sale gratis el decir barbaridades, como hemos visto anteriormente en el vídeo, sale gratis mentir a la sociedad, y estamos viendo que en política parece que mentir no pasa factura, y además mienten de forma recurrente cuando incluso ya les han pillado, siguen con la misma mentira, como el tema de los test rápidos, que sabemos todos que no se está haciendo de forma masiva, pese a que el gobierno insista que siguen haciendo, que somos los campeones en hacer pruebas de diagnóstico.
Sale gratis cometer errores tan graves como los que han ocurrido en esta crisis y yo sinceramente no sé ya qué tiene que ocurrir en nuestro país para que alguien haga una autocrítica, ¿no? No digo que todo lo vayan a hacer bien, o sea, no digo que todo lo hagan mal, quiero decir que alguna cosa habrán hecho bien, otras cosas habrán hecho mal, pero salir a decir a los españoles que todo lo hacen bien, nadie se lo cree. Yo lo de los test me parece que lo que más le preocupa a la población, porque hemos empezado una desescalada, 51% del país va a pasar a la fase 1 a partir de mañana y sabemos que hay mucho asintomático que va a salir ahí fuera sin saber que puede contagiar a otras personas. Y eso es grave porque no tenemos una foto real de cuál es el estado de la epidemia en nuestro país. Entonces, si España no hizo los deberes a tiempo para poder comprar los test rápidos o no tenemos suficiente pruebas PCR para hacer un diagnóstico masivo a la población, esta desescalada empieza un tanto ciega, porque no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Espero que vaya todo bien, pero si no podemos tener esa foto, difícil va a ser establecer una serie de medidas como la que se mencionaba anteriormente, pues toma de temperatura, mascarillas en las empresas, mascarillas en el transporte público, todo eso. Si no hay una foto de dónde partimos, serán medidas que pondremos sobre la mesa, pero no podemos garantizar que sea la panacea para el día de mañana. Yo creo que el gobierno tiene que diseñar esa nueva normalidad que tanto habla, transmitirla lo antes posible a la sociedad y decirnos cuándo vamos a poder hacer los test a gran parte de la población y que nosotros pongamos en nuestra mente que la foto real no va a ser hasta que pasemos los test, porque si no, no vamos a poder desescalar como pretende el gobierno. Pues eso no es la agenda del gobierno, ¿eh? Bueno, aquí lo que... O sea, si fuese por cuando llegan los test, prepárate para esperar. Aquí lo porque que ni los hay ni se esperan. Es que es de traca, de verdad. Es una cosa que yo no lo había visto en mi vida. Aquí lo que se dice es que compraron millones de test, pero China cerró el mercado por culpa de los test fallidos, estos que tan escandalosos fueron, hasta poder hacer un control de calidad a dichas pruebas, y ahora mismo... por el mes de mayo se esperaba que llegasen estos test rápidos a nuestro país y todavía no tengo constancia de que se esté haciendo test de forma masiva a la población. Y esa es la mentira principal del gobierno, porque todos los ciudadanos conocemos a algún sanitario, conocemos a algún policía, conocemos a alguien de estos que decimos que están en la primera línea y preguntas, oye, ¿te han hecho la prueba? Y todos te dicen que no, los sanitarios están deseando que se la hagan y al final... Es la mentira del presidente del gobierno más evidente, porque hasta sus propios votantes sabe que cuando dice que están haciendo test masivos, está mintiendo. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver, vamos a hablar con un experto económico de qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque les vamos a dar los datos de la montaña de deuda que se prepara para emitir España. Es inasumible, ni en colocación por España, ni en las compras que tiene pactadas por el BCE, y eso tiene un nombre, normalmente se llama rescate. Y vuelven a sonar los famosos hombres de negro. Vamos a hablar con él y les vamos a dar datos de esos contratos falsos, fake. Yo aquí ya lo de fake ya, porque huele a corruptela que no veas. Pero bueno, vamos a publicidad y volvemos con todo ello. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos, creando otros nuevos. Protegernos. Y proteger. Y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, tengo aquí detrás algo que va a pesar muchísimo en breve para todos nosotros. Yo sé que estos socialcomunistas o comunistas no sociales, no sé bien cómo llamarlos, estarían deseosísimos de cobrarnos todo lo que les vamos a explicar ahora en impuestos. El problema es que, como decía Cristiano hace un momento, no van a poder. No van a poder, no van a poder. Esta es la montaña de dinero por las pérdidas que nos van a ocasionar, por el destrozo económico y por el gasto en el que nos vamos a ver inmersos, es tan brutal que no se puede extraer por impuestos. Con lo cual tiene una pinta a que nos lanzan directamente a un rescate de muchísimo cuidado. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Antes, un consejo, empieza por Calm, no me extraña. Vamos a necesitar calma, mucha calma. Bueno, Calm Plus. En estos días nos encontramos en nuestros domicilios inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calm Plus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días, pues si pueden quedarse en casa, pues casi mejor, y lo adquieren directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédese en casa con Calm Plus de Mundo Natural. Yo repito, Jesús Ángel, estos párrafos de la L-triptófano, L-treonina y L-teanina los repito 13 veces y me meten en el comité de expertos científicos, yo creo. Seguramente. Pero bueno, vamos... Tú tienes más conocimientos que el comité de científicos. Desde luego que Enrique Santiago, ya te digo yo que sí. Seguro que sí. Y mejor fe y mayor amor a España, desde luego también. Antes de que vayamos con esas cifras económicas que nos va a acompañar Lorenzo Bernaldo de Quirós, vamos a contactar con él para hablarlo, quiero que hagamos un pequeño repaso a otra cuestión que está surgiendo, porque tenemos la ineptitud, la maldad y ya ha aparecido la picaresca. Cada vez que hay un gobierno socialista aparece la picaresca. Yo no sé muy bien de qué va esto de los contratos, pero hay cosas muy extrañas. Atención a lo que dice Macarena Olona y ahora les explicamos algo. Interponer una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid con la finalidad de dirimir si se habrían podido cometer presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y presunto fraude con ocasión de las distintas adjudicaciones de contratos públicos que estamos conociendo con cargo al Fondo Especial de Lucha contra el Coronavirus por importe de más de 1.000 millones de euros. Bueno, aquí Jesús Ángel ha habido contratos extrañísimos, contratos con una dirección desconocida. Vamos a ver en un momentín un listado. En concreto, 12 contratos, ahí lo ven. Nosotros bueno, pues detectamos uno, lo publicamos y resulta que después, al tirar del hilo, han aparecido 12 contratos en los que la firma que se ha contratado por parte del Estado
aparecía con dirección desconocida. Dice, pero ¿cómo que dirección desconocida? ¿Pero ustedes con quién están contratando? Que es una barraca que va dando vueltas por ahí, ¿pero qué es esto? Bueno, pues en el Boletín Oficial del Estado aparecía como dirección desconocida. Es verdad que tienen un procedimiento excepcional por el estado de alarma que permite contratar sin que haya transparencia y sin que haya concurrencia. Concurrencia significa que no hay opositoras, que no hay competidoras, que no se presentan al menos 3, que es lo que se hace con la ley de contratos de la Administración, de forma normal, se presentan 3 y se elige al mejor postor. No, aquí es a dedo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el dedo huele a comunismo, ese dedo que siempre acaba haciendo cosas muy raras. Jesús Ángel, muy raras. Bueno, 12 contratos directamente con dirección desconocida. ¿Y a dónde iba el dedo? Pues sí, la verdad que es que el comunismo y la corrupción siempre van unidos, desgraciadamente. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros que se están adjudicando de esta forma. Es evidente que hay que adjudicarlo por la prontitud del estado de alarma y por la necesidad que se tiene. No podemos meter en esos procedimientos administrativos que se alarguen. Pero aquí se demuestra el patriotismo y las ganas de ayudar a la gente, ese estado social que dicen ellos, esa barrera social que hablaba Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con la realidad. Aquí se están cogiendo empresas de amigos, de amiguetes, y esas empresas, pues como tú has dicho, algunas con dirección desconocida, otras que se dedicaban a vender licores, otras a ropa, a moda, otras que no tienen nada que ver con la compra de estos serie de productos. Todo esto, que lo hemos visto durante 40 años con el Partido Socialista, que es el partido más corrupto de toda España, lo hemos visto con el caso de la SERE, que es un caso escandaloso, ¿no? El que más ha robado o miembros del Partido Socialista. Que se esté produciendo ahora mismo, muriendo prácticamente 50.000 personas, como está muriendo, es lo que le duele todavía muchísimo más. Que estén aprovechando esta desgracia, donde miles y miles de españoles están jugándose la vida, esos sanitarios que la mayoría, gran parte de ellos han sido contagiados. Recordemos que España es el país con más contagiados del mundo dentro del grupo de sanitarios, también con muchos muertos dentro de los sanitarios. Y que todo esto esté pasando porque alguien se está llevando el dinero crudo entre bambalinas, esto no clama al cielo. Esto es una auténtica vergüenza y no se puede aguantar ni un día más. Y además, no solo los sanitarios, sino que están muriendo también miles de personas porque la compra de esos productos que son necesarios para su tratamiento, etcétera, se está haciendo de la forma que se está haciendo, totalmente al margen, digamos, de la ética y la moral, porque no puede decir al margen de la ley hasta que un juez diga lo contrario. Esto no tiene nombre. Esto habría que definirlos con una palabra que todos los telespectadores nos entenderían para definir a este tipo de personas. Personas malas que les importa la vida de los españoles un pimiento y que aprovechan esta desgracia nacional, esta crisis nacional para hacerse ricos. Esto es indignante y no podemos aguantarlo ni un segundo más. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo y lo repetiré un millón de veces, no se puede tener a estos señores más en el gobierno. Cada vez que sacas una noticia, son casi noticias, si no fuera a la gente, casi de cachondeo, lo que están, decisiones totalmente arbitrarias, sin ningún sentido científico. Estamos viendo a las personas que se van a encargar de la reconstrucción, que yo no sé de qué escombrera los han sacado, y ahora vemos estas empresas que no tienen nada que ver con empresas serias que se dediquen a la compra de productos, cuando se podía haber comprado aquí esos productos, muchos de ellos, y hay empresas que se podían haber comprado. Es verdad que el mercado se saturó en un momento determinado por la falta de previsión de esta gente, aunque el ministro Illa decía que estábamos perfectamente preparados, pero se podía haber cogido, se podía haber transformado determinadas empresas españolas para generar mascarillas, para generar respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. España, nos dicen, es que no tenemos capacidad de producción. España es una de las principales potencias económicas a nivel mundial y si tú pones un estado de alarma, y lo reestructuras esas empresas, en muy poco tiempo hay empresas que te empiezan a generar todo lo que necesitas. No se ha hecho absolutamente nada de eso. ¿Pero por qué? Porque, bueno, aparte que son unos inútiles integrales, parece que esto le venía bien a algunos para hacerse ricos. Cristiano, yo solamente voy a lanzar algunos de los titulares que han salido durante estos días.
te cedo la palabra inmediatamente, pero la verdad que, como dice Jesús Ángel, es que se te ponen los pelos como escarpias, ¿eh? El listado es eterno, yo solamente les voy a dar algunas pinceladas. Bueno, en mitad de la carestía que hemos tenido, de producto, de guantes, de mascarillas, de gel, Sánchez exporta a Cuba 41.738 equipos de protección contra el coronavirus. Toma ya, por lo visto andábamos sobrados. Vale, a Cuba, ese país amigo de Enrique Santiago. Qué bien, ya empieza a cuadrar aquí el puzzle. El BOE revela que Sanidad compra material contra el COVID-19 a una empresa con dirección desconocida. Luego hemos visto que había 12 contratos similares. La empresa fantasma, esta, la de origen desconocido, la primera, a la que ya compra hisopos para el COVID-19, está en Suiza y se dedica a la moda infantil. Creo que no había otra empresa más preparada para esto. Sanidad compra 10 respiradores por 468.000 euros a esa misma empresa con dirección desconocida. Sanidad compra por 10 millones respiradores a una empresa sin licencia que vende hormonas para culturistas. Sánchez paga hasta 3 veces más por comprar guantes y gel a empresas chinas de lo que está pagándole a las empresas españolas. Bueno, con las batas, el gobierno compra batas a empresas chinas 66 veces más caras que lo que le están cobrando a las empresas españolas. Dice, pero ¿y por qué hace esto? Pues no lo sé. O es la tesis de Jesús Ángel, o esto tiene difícil explicación. El gobierno pagó a Interpharma 26 euros por cada test fake, casi el triple del precio de mercado. La Cámara de Cooperación Hispano-China ofreció 4 vendedores de test avalados, pero Sánchez decidió elegir al que le timó con los test fakes. ¿Por qué? Había un intermediario. A lo mejor es la explicación. Los 2 mayores proveedores chinos de ella son socios y dieron un pelotazo de 360 millones con Sanidad. Bien, un buen currículum, hombre, como el de Enrique Santiago, más o menos. Un joven graduado en 2015 es el proveedor hongkonés al que Sanidad ha comprado 245 millones. Un joven graduado en 2015. ¿No había una empresa un poquito más avalada? Así podríamos seguir toda la noche, Cristiano. La verdad es que sorprende la falta de transparencia, porque se ha preguntado incluso en sede parlamentaria, en control al gobierno, nombres de empresas concretamente, y el gobierno se ha negado a responder. Entonces, estamos en pleno siglo XXI de la era de la información, vamos, que si ellos creen que no va a salir a la luz todo lo que hay alrededor de las contrataciones públicas, se equivocan, porque lo puede permitir el estado de alarma, contratar directamente, pero la sociedad del día de mañana querrá saber si ha habido intermediarios, si se han llevado dinero, si no se han llevado, quién se ha enriquecido con esto, porque es muy duro pensar que alguien se está enriqueciendo a costa de los muertos, a costa de los sanitarios que están luchando contra el virus, que se están infectando por material defectuoso, material de mala calidad. Entonces, la situación habrá que hacer una especie de auditoría de todo lo que se ha gestionado, ¿no? Yo quiero saber si el día de mañana, cuando se cree una comisión de investigación, si el gobierno va a dar toda la información con luz y taquígrafos para que podamos ver qué ha ocurrido en nuestro país. El dinero público es algo que se tiene que manejar con muchísimo respeto. Luchar contra la corrupción en este país, o sea, desde UPyD creo que lo hemos hecho de forma ejemplar, es algo que tiene que estar todos los días en la agenda de los políticos, para que a ninguno se le ocurra usar mal ese dinero, los recursos públicos de todos los españoles. Y a mí, por los titulares que estaba leyendo Carlos anteriormente, lo que digo es que esto va a haber que investigar en detalle el día de mañana, porque no por un estado de alarma o por la urgencia se puede permitir contratar a empresas a dedo que no cumplan el fin para el que está requerido, que en el fondo tú lo que necesitas es material sanitario para salvar vidas y no ayudar a un amiguete. Y aquí el ministro Illa va a tener que dar muchas explicaciones porque han ocultado nombres de empresas durante mucho tiempo y no hay razón para ocultar este tipo de información a no ser si escondes algo. Illa va a tener que dar muchas explicaciones, ya le han colgado esa cantinela de Illa, ni test ni mascarilla, pues que vaya dando explicaciones de muchas otras cosas. Nos está escuchando ya y viendo Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Vamos a pasar contemplando el panorama, oyéndoos. Vamos a pasar a la explicación, si esto se le puede llamar fase económica. Bueno, pues ya es que estamos en eufemismo pleno. Bueno, Sánchez quiebra España, es el gráfico, tú no lo ves, Lorenzo, pero te lo vamos describiendo y lo vamos comentando. Sánchez quiebra España en 3 meses. Bueno, vamos a describir, para toda la gente que nos está viendo, las necesidades de financiación que han surgido, es decir, las emisiones de deuda que necesita España, porque si no, literalmente no vamos a llegar a fin de año. Para pagar las carreteras, las sanidad, la educación, etcétera, necesitamos dinero. Esta gente se ha cargado la economía, necesitamos emitir montañas de deuda. Bueno, voy a repasar rápidamente las cifras. Antes de conseguir evaluar los efectos del COVID-19, del coronavirus, nuestras necesidades rondaban los 200.000 millones de euros. Se habló con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dijo, de los 200.000 millones estamos dispuestos a quedarnos 130.000 millones. Es decir, eso ya es una ayuda. Cada uno que lo llame como quiera, rescate, no rescate, cada uno que utilice el término que quiera, en ayuda creo que vamos a estar todos de acuerdo. De 200.000, 130.000 estaba dispuesto a quedarse el BCE. Bueno, ¿qué ha ocurrido?
que en cuanto se han enviado los documentos a Bruselas, lo primero que se ha visto es que han aparecido 110.000 millones de euros más de necesidades de financiación. Para que la gente se haga una idea, en un año muy potente de recaudación, por el IRPF de un año se pueden recaudar 80.000, 85.000 millones. En un año malo, pues nos vamos a unos 60 y pico mil, 70.000. Es decir, lo que nos falta 110.000 se parece prácticamente a 2 años enteros de pago del IRPF. ¿De dónde nos sacamos eso? Pues yo no lo sé. Pero bueno, 110.000. Si sumamos todo, 310.000. Lorenzo, esto nos aboca a un rescate porque estamos hablando de que como poco, no sabríamos en estos momentos cómo financiar unos 180.000 millones de euros. Como poquísimo. Bueno, la economía española está indiscutiblemente obligada a ir a un rescate, a una intervención o llamémoslo como lo llamemos. Es decir, no vamos a crecer, vamos a tener la mayor recesión de la historia desde 1898 y desde la Guerra Civil. No vamos, por lo tanto, a generar recursos para poder hacer frente a la deuda. Y en ese escenario no podemos, obviamente, subir los impuestos porque eso deprimiría todavía más la economía y nos metería en una dinámica absolutamente tenebrosa. En ese escenario, nuestras posibilidades de supervivencia dependen de que el Banco Central Europeo esté dispuesto a comprar deuda de manera ilimitada e indefinida, porque no se dan las condiciones ni macroeconómicas ni microeconómicas suficientes para que este gobierno sea capaz de reducir el déficit y la deuda pública, porque ni siquiera ha hecho un plan a medio plazo para ver cómo afronta ese problema. Desde ese punto de vista, la cuestión es cuánto tiempo va a tardar el BCE en seguir manteniéndonos un nivel de financiación que va a tener que ser indefinido. Y eso, obviamente, tiene un límite. España está condenada a la intervención o al rescate y cuanto más tarde, peor. Cuando hablamos, Lorenzo, de intervención o rescate, hablamos de los hombres de negro. Hablamos de que vendrán con un listado en el que nos dirán hay que recortar tanto, las pensiones hay que recortar tanto, el sueldo de los funcionarios, tienen ustedes que recortar X gastos. A eso nos referimos, ¿verdad? Por supuesto, al final son los hombres de negro, que es dramático porque lo que te demuestra es la incapacidad del gobierno de hacer la política económica que exigen las circunstancias. Ni era necesaria una intervención de hombres de negro, ni era necesario haber llegado a la situación a la que nos conduce esta política económica. Han hecho todo lo contrario que exigían las circunstancias y nos abocan a un desastre sin precedentes. Esto no era inevitable. Era inevitable la recesión, por supuesto, era inevitable perder empleo, por supuesto, y era inevitable que lo pasásemos mal durante un tiempo. Pero no era inevitable la quiebra, no era inevitable el no salir de la recesión en menos de 4 años y no era inevitable destruir, como va a pasar, prácticamente la mitad del tejido empresarial de pymes de este país. Lorenzo, déjame que haga una comparativa con lo que ocurrió en el año 2012. En el año 2012 España pidió ayuda para sanear las cajas que fuesen absorbidas por los bancos y cortar la situación que teníamos, que veníamos desde el año 8 en una situación de crisis tremenda, crisis, recesión, etcétera. Se nos puso a disposición, lo digo por hacer la comparativa, 100.000 millones de euros. Al final, las ayudas a las cajas, el dinero empleado en ayudar a las cajas para convertirlas en bancos, para sanearlas, fue de poco más de 48.000 millones. Ahora estamos hablando de que el BCE está dispuesto a comprarnos deuda por 130.000 y aún así faltarían 180.000. Es decir, hablamos de una posibilidad de una ayuda, asistencia, rescate de más de 300.000 millones. Y en aquel momento ya se le bautizó como rescate y no llegamos a utilizar más de 48.000 millones. Por supuesto, y además con una diferencia. Aunque hemos sido muchas veces muy críticos con la política fiscal y presupuestaria del gobierno anterior, lo que es obvio es que no hubo hombres de negro y no se usó en efecto la totalidad de la línea de crédito porque el gobierno inspiraba confianza y credibilidad en nuestros socios europeos. Ahora no sucede nada de eso. Hemos perdido la credibilidad, por lo tanto no inspiramos ninguna confianza y por lo tanto, digámoslo claramente, dependemos de la caridad de nuestros socios europeos. Y esa caridad tiene límites, porque este gobierno ha tenido mucho tiempo para poner en orden las cuentas públicas y lejos de hacerlo desoyendo todas las advertencias de la Comisión Europea, del Banco Central, de los organismos internacionales,
entró en una orgía de gasto como si no hubiera mañana. Cuando usted incumple de manera sistemática las reglas del club al que pertenece, usted no tiene autoridad moral para pedir solidaridad. Y no podemos colocar fuera del BCE los 180.000 millones en ningún sitio. Los inversores no van a comprar bajo ningún concepto, ni con una prima de riesgo muy alta, porque saben que no lo vamos a pagar, los bonos soberanos de un Estado que consideran quebrado. Te hago una última pregunta de una forma muy concisa y muy directa. ¿El hecho de que tengamos a esta gente en el gobierno va a ser igual a, nos va a costar más condiciones, más recortes, más dureza en los préstamos? Por supuesto que sí. No inspiran ninguna confianza, no tienen ninguna credibilidad. Y esta vez, en efecto, el ajuste va a ser muy duro, muy estricto y esperemos, aunque suene poco patriótico, que sea rápido. Cuanto más tarde se produzca la intervención, mayor va a ser los costes sociales y económicos de ella. Y eso es inevitable. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y cuídate. A vosotros, muchas gracias y buenas tardes. Pues este es el plantel. Si son un desastre gestionando crisis humanitarias, gestionando crisis económicas, son como Enrique Santiago, más o menos. No, la verdad que lo que acaba de relatar nos pone los pelos de punta, pero desgraciadamente es la realidad. Es la realidad porque antes ya de esta crisis que ha llegado, estaban gastando el dinero a troche y moche sin ningún tipo de control. De hecho, la victoria, las elecciones las consiguió utilizando el BOE los viernes sociales, acordados, que se estaba gastando dinero sin ningún tipo de control. También luego hemos visto que le mandaban las cuentas a Europa y no coincidían lo que mandaban con la realidad. Y a lo que le hay que hacer la pregunta a la gente es lo siguiente, o sea, a un tipo que miente desde su currículum hasta la última palabra que dice, le prestarían dineros a sabiendas que no te lo va a devolver, pues eso es lo que piensan nuestros socios europeos, que este señor no dice la verdad ni queriendo y además tiene un socio que está al lado, que es el peligro con todas las palabras, además una persona que es el hombre de paja de los bolivarianos. Entonces, en definitiva, la situación se va a poner muy crítica por una sencilla razón. Primero, porque se ha gestionado mal la crisis, la pandemia, se ha gestionado. Ya tendríamos que estar funcionando, como en otros países de Europa. Se ha gestionado también mal pues la economía. Llevábamos una época que la gestión de la economía era gasto. A todo aquel que decía, llamaba la atención y decía, oiga, que no se puede gastar más uno de lo que tiene, le llamaban prácticamente que era el demonio. De hecho, salía en todos los medios de comunicación que era una ¿cómo era, Carlos? Cuando te decían que había que gastar más dinero, que no teníamos que gastar, había una austericida. O sea, todos los demás, todos los que pedíamos cordura, es decir, lo mismo que hace cualquier familia, que le dices, oiga, si usted ingresa 100, no se gaste más de 100, dice, no, sois unos austericidas. Pero es que comparando la sensatez de no gastar más de lo que se tiene, enlazándolo con la palabra genocida, porque estos para montar palabras y frases y eslogans son perfectos, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que España va directamente a una quiebra y vamos a sufrir las consecuencias de lo que va a ser los hombres de negro por culpa de una mala gestión. Quien venga a solucionar este problema no va a ser el culpable, el que tenga que poner orden a las cuentas, porque si no vamos a estar en una quiebra técnica constantemente, no va a ser el culpable. El culpable es el que se ha gastado el dinero de esta forma, sin ningún tipo de control. Hay que recordar que en 2019 no estaba el coronavirus, no teníamos esta crisis tan brutal que estamos viviendo y el objetivo de déficit de España era el 1,3 y España terminó el año en el 3%, es decir, 3% del PIB de déficit público. Y entonces Europa eso lo sabe y dice, ustedes vienen ahora a pedir dinero, pero es que ni siquiera fueron capaces de hacer sus deberes en los momentos de bonanza económica o de salida de la anterior crisis económica que estábamos viviendo en el año pasado, en el mismo 2019. Con lo cual ahora ir a pedir eurobonos, mutualización de la deuda, que el BCE nos compre toda la deuda que saquemos, pues hombre, es normal que Europa mire un poco de reojo y diga, oiga señor, si usted no sabe gestionar el dinero público, yo a usted no le puedo comprar deuda de forma infinita, es decir, de forma descontrolada. Con lo cual, sí que vuelvo a reiterar la necesidad de un plan económico fiable, y para que sea fiable,
tiene que tener el apoyo de las formaciones políticas que dé estabilidad parlamentaria a ese plan económico. Por eso el Partido Socialista debería pactar con Partido Popular y Ciudadanos para tener esa estabilidad, una línea económica a largo plazo para reconstruir el país, más que reconstruir, para poner medidas en marcha para reactivar la economía y poder presentar ese plan a Bruselas antes de solicitar ese rescate. Porque si llega un rescate al país, la situación va a ser dramática, no, todavía peor de lo que ya estamos viviendo. Y el rescate va a atacar las pensiones, va a atacar los sueldos públicos, va a atacar una serie de cosas que va a transmitirse, o sea, al final va a generarse más crisis social de la que ya estamos viviendo. Con lo cual, si Pedro Sánchez no es capaz de ver la necesidad de un plan económico estable para este país, sinceramente es que tiene muy poca altura de miras para pensar en esa España a largo plazo, porque la situación es esa, lo ha explicado muy bien anteriormente el que ha comparecido ahora mismo. Lorenzo Bernaldo. El Banco Central Europeo va a poder comprar deuda, pero nosotros, ¿hasta qué punto? ¿Y nosotros qué fiabilidad le vamos a dar al Banco Central Europeo de que vamos a poder, en cierto modo, sacar el país adelante? La del doctor Fake, la de Enrique Santiago, el comunista amigo del 007 de Fidel Castro. ¿Quién no se va a fiar de ellos para prestarles dinero? Además, el Constitucional alemán cuestiona el hecho de que el Banco Central Europeo compre deuda de los países. ¿Es cierto que no le corresponde al Constitucional alemán hablar de eso? Bueno, nos hemos ido de tiempo cumpliendo la tradición de este programa. Les vamos a dejar. Les voy a poner simplemente, no es para que se vayan con mal sabor de boca, que también les pido perdón por adelantado, a Pablo Iglesias explicando lo que se va a hacer. Ustedes han escuchado lo que hemos dicho aquí, han visto las cifras, han escuchado a Lorenzo Bernaldo de Quirós, el presidente de una consultora con arraigo, una consultora de verdad, ¿vale? Escuchen las palabras de Pablo Iglesias, porque hasta que llegue ese momento en el que tengamos que mendigar la ayuda europea, este señor pretende saquearnos, de arriba a abajo, colgarnos por los tobillos y sacarnos hasta el último céntimo. Escúchenlo, nosotros nos despedimos, les dejamos con ello, es una pequeña tortura, pero así van ya advertidos. Ya saben, en Distrito TV, donde se les cuentan las cosas como son, lo sentimos, el resto pues les estarán contando desde el gobierno todo lo que quieran. Vamos a estar aquí de lunes a domingo, ya lo saben, con todas las tertulias, y el domingo aquí les esperamos todos a las 10 de la noche a Levantar España. Fíjense en esto y piensen en lo que les he dicho. Hasta que llegue ese momento, nos van a ir torturando fiscalmente. Que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios, para que la tarea de la reconstrucción se lleve a cabo y para ejercer la solidaridad con la patria como se hace en los países serios, que es aportando recursos a las arcas públicas. En los países serios, la solidaridad se declina a través de un sistema fiscal justo y progresivo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.